Bueno, regresamos con nuestro programa Contraste y Controversia. Había dejado como un tema lo que ocurrió recientemente, ¿no? Este fin de semana en Turquía. En Turquía, claro. ¿no? La victoria de Ekrem İmamoğlu, que fue electo alcalde de Estambul. Pero el tema no, y la trascendencia no es por elección, sino que se ha venido perfilando como el contendor que no existía hasta ahora de Erdogan, ¿no? Erdogan ya 25 años en el gobierno y además con todas las características de su gobierno. Y ya en una oportunidad anterior se realizaron elecciones en Estambul, que es por supuesto el municipio más importante. La capital. Y no, la capital es Ankara, pero Estambul es el municipio más grande, ¿no? El más importante, si se quiere, en población de Turquía. La había ganado por un pequeño margen y fue desconocido y ha sido sometido, sus partidarios, él es socialdemócrata, ¿no? Eso es importante destacarlo también frente a un régimen islamista. Y entonces, bueno, se convocaron elecciones y ahora obtuvo una victoria. Una repetición mucho más clara. Una victoria que se amplió muy grande. Pero, ¿por qué se habla de esto cuando en el mundo hay noticias que se registran todos los días? Bueno, porque simple y llanamente entre Turquía y Venezuela, más que entre Turquía y Venezuela, entre Erdogan y Maduro, se ha venido estableciendo una alianza muy grande. Alianza que hay que prestarle mucha atención, porque si bien es cierto la aproximación de Maduro a Rusia, el apoyo de China con todos los matices que sabemos en el caso de China, lo de Irán, que pasa mucho también por el tema petrolero, la relación con Turquía es la más estrecha y tiene que ver no solo solidaridad política, sino comercial, cómo se han ampliado las relaciones, todo, ¿no? Y entonces, claro, eso que ocurrió allá, mucha gente lo traslada a Venezuela como un ejemplo, ¿no? Porque Erdogan tiene 25 años en el poder y es un gobierno abiertamente autoritario, represivo, que ha enfrentado circunstancias muy difíciles, un gobierno muy duro. Es un gobierno de derecha, en el sentido de que no es, como se dice, un gobierno, digamos, de izquierda, sino más bien es un gobierno conservador, ¿no? Como se dice. Ahora, los gobiernos autoritarios son iguales, aunque le pongan claro, pero por eso es que mucha gente establece el paralelo. Ahora, ¿cómo esa oposición que ha estado perseguida? Bueno, todos sabemos, incluso hubo un intento de golpe de Estado hace 2 años, fueron perseguidos, hay un exilio muy en Estados Unidos de turcos, muy activo. Bueno, con todo esto, la oposición se le ocurrió repetir, ir a elecciones, en un marco que no tiene nada de democrático, donde no hay garantías. Bueno, y contra todos los pronósticos, bueno, se produjo esta victoria que perfila ya, como decíamos antes, a un líder que es pues el contendor de Erdogan. Por eso el ejemplo y por eso que en los medios se comenta y muchos establecen referencia con relación a Venezuela. Pero fíjate, Manuel Felipe, que la campaña del señor Enker, ¿cómo se llama? Ekrem İmamoğlu. Él hace una campaña muy parecida a lo que ocurrió en Chile cuando el referéndum. Claro, sí. Que en vez de ser una campaña de denuncia del autoritarismo, la dictadura, la rabia, el odio que yo le tengo a esta gente, es una campaña muy amable, de optimismo, de salir adelante, saludar a todo el mundo, no odiaba a nadie, y por eso logra que de un 5% pasa un 9 a 900.000 votos casi de verdad. Y un éxito que prefigura, como dice Manuel, un cambio importante en la dirección del Estado en Turquía. Y ese ejemplo debe seguir en Venezuela, porque fíjate que en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, todos los cambios de estos gobiernos del socialismo del siglo XXI se han dado por elecciones. No hay ninguno que se haya dado por tiros, cosas, conspiraciones. Todos han sido por elecciones. Ahora, en Venezuela, donde nació, digamos, el socialismo del siglo XXI y Chávez le dio un empuje muy importante, en vez, nosotros que tenemos una tradición democrática superior a la que tiene el resto de Latinoamérica, en vez de enfilarnos por ahí, hemos siempre estado debatiendo si sale por votos, si no sale por votos, y resulta que hay casos como el de Polonia, muy parecidos al de Turquía, donde la oposición pierde, está dividida, pero luego le abren un margen electoral para elegir el 30% del Parlamento, lo sacan todo, la composición del Congreso cambia y obtienen la mayoría. Y por esa vía, en Polonia, hay una pequeña dificultad ahí, Kiko, con todo y Manuel Felipe, con todo lo que tú has dicho, que yo estoy de acuerdo, pero hay una dificultad. ¿Cuál? El gobierno no afloja la ruta electoral, no afloja una consulta que sea aceptable para la oposición.
Y la oposición dice que va a unas elecciones si son elecciones presidenciales, e incluso algunos factores de la oposición dicen que si va Maduro, que no debe ir Maduro, pero es un problema ya del PSUV. No, y que no van a votos nada, ellos lo que quieren es... Y hay otros que no quieren sino una salida por la vía épica, entre comillas, ¿no? Que es esa de la intervención, cualquier otra cosa, ¿no? Porque además quiere que se la hagan, no es que lo van a hacer ellos, sino que quiere que alguien venga a hacer eso, a poner los muertos por ellos, aquí los muertos de otros países, que vengan para acá a poner muertos y por supuesto al costo que eso tenga acá. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente, efectivamente, no es fácil arrancarle al gobierno la ruta electoral, o sea, una solución electoral a este conflicto. El gobierno habla de diálogo, negociación, pero hasta ahora incluso las negociaciones en Oslo se han interrumpido, efectivamente porque la oposición se ha parado a plantear que tiene que ser elecciones presidenciales y el gobierno no quiere aceptar elecciones presidenciales, sino que está hablando de una consulta, unas elecciones parlamentarias. Entonces ahí la oposición tiene que discutir cómo hacer frente a este tema. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Bueno, la oposición turca acaba de propinarle una derrota durísima al gobierno allá, de Erdogan. Pues ahora vienen unas elecciones parlamentarias. ¿Qué va a prosperar si el gobierno convoca esas elecciones parlamentarias? Si Tibisay y Lucena sale mañana diciendo que hay elecciones parlamentarias. Ruptura. ¿Qué va a prosperar? Va a prosperar la división, van a llamar a la abstención. ¿Qué va a pasar con los que son diputados hoy? ¿Qué va a pasar con ese espacio? ¿O se puede convertir eso con todas las condiciones en un escenario para que la oposición con la gente en la calle derrote al gobierno? Porque si tú tienes una elección y tú convocas a tu gente a votar y tú eres mayoría, tú te sientes mayoría, las encuestas te dicen que hay un descontento del 80, 90% o 70%, que es bastante, pues, y tú no aprovechas esa fuerza, ¿cómo pretendes tú a tener una política exitosa? Y si te vas a pelear en el terreno en el cual el gobierno es fuerte, ¿cómo pretendes derrotarlo allí si tú no tienes armas, no tienes instrumentos de esa naturaleza, ¿no? O sea, ese es un debate que la oposición tiene que dar en frío, sin calificativo, porque bueno, allá ellos, es un debate entre los partidos de la oposición, pero está el tema de los calificativos, que si dices esto, eres colaboracionista, que si haces aquello, eres extremista, que si haces esto, estás vendido, que si te pagó el gobierno, que eso es porque tienes un contrato, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, el ambiente de la discusión en la oposición no es muy promisorio en este momento. Pero esto que ocurrió, la experiencia de Turquía es importante. Manuel Peñaver dijo una oportunidad, no somos suizos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y alguien podrá decir, no somos turcos, pero el baño turco no es malo. No, pero es que nadie está pidiendo simplemente que se reproduzca, porque nunca eso ocurre, ¿no? No se repiten tampoco las cosas exactamente. Que sirva como referencia, porque ocurre cuando en Venezuela se discute también en esos términos. Y esa experiencia tiene que ser asimilada, ¿no? Y asimilada también por el gobierno. Porque con todo lo que ha pasado en Venezuela, el nivel represivo, el nivel de control de la sociedad, de los poderes, de todos los factores de la vida turca del señor Erdogan es mucho mayor que la que ocurre en Venezuela. Y ahí los espacios para una oposición activa son mucho más limitados. Claro, esta es la alcaldía. Una alcaldía importante, no es que le está disputando el poder político nacional, pero es una muestra de cómo está el ambiente. Pero una alcaldía que importante, marca, claro. pero esa votación refleja también una tendencia nacional. Obviamente. Lo mismo que ocurrió en Venezuela. ¿Qué pasó, por ejemplo, a partir del 2015? Que la elección parlamentaria, que no era una elección presidencial, la tomó la oposición y tenía razones para decirlo, para señalar que había una tendencia ampliamente mayoritaria, que si se expresó ahí, seguramente con más razón debería expresarse a la hora de que estuviera en juego la presidencia. Permíteme decir, fíjate, la Vinotinto va a la Copa América y va a empatar los dos primeros juegos, el de Perú y el de Brasil, sobre todo el de Brasil que era clave, y ganarle a Bolivia, cosa que ocurrió. Pues es un planteamiento estratégico. Hubo, en el caso peruano, ellos pensaron que podían debatirse tú a tú con Brasil, le dieron una pela, equivocaron la estrategia. Venezuela se lo bien. Aquí hay un problema, para meterme con lo que tú señalabas, con las estrategias. Pero explícame lo del fútbol. Con lo de la estrategia, porque aquí hay una estrategia que es el mantra, ¿no? Cese de la usurpación, elecciones y transición. Al revés. Transición, yo no me lo aprendo, fíjate. ¿No? Oye, pero siempre nombras el mantra. Pero al revés. Tienes que aclararle a la gente que es el mantra. Sí, yo no me lo, porque para mí, fíjate, en la evaluación que yo hago, después de 6 meses, ya el mantra debería ser sometido a discusión porque como estrategia como que no va. Y en cambio, se produce este fenómeno. El señor Eloy Abraham se reunió con la delegación venezolana que va a Oslo, para ayudarlo, para asesorarlo, para prestarle. Eso quiere decir que apuestan en ese escenario. Exactamente, pero las declaraciones de Guaidó sobre Oslo son muy tímidas, cuando ese es su mejor escenario, cuando la salida electoral, el que se designe un CNE, para él es beneficioso, según dicen todas las encuestas. Hay una encuesta, la de Datincorp, que dice, si cambian el CNE,
usted votaría 80%. Y de ese 80%, casi el 59% votaría por Guaidó. Ajá, ¿y qué pasa si el gobierno decide no cambiar el CNE? Porque pero es una fíjate, decisión del gobierno. pero ese no es el problema. El problema es que se insiste en la estrategia de cese de la usurpación cuando eso está como trancado. Ahí es donde se ve que hay dificultades. Después del 30 de abril, esa estrategia tiene unos problemas. No apareció la fractura militar y la intervención americana ha sido negada en todos los escenarios. Entonces hay que darle vuelta a eso, porque si tú en vez de pedir que se vaya ya, que suelten a los presos, que resuelvan todo, dices, cámbiame el CNE, el juego cambia. El juego cambia. Porque en el momento que hay elecciones, la posibilidad de derrota de Maduro es muy grande. Solo que Maduro lo sabe. ¿Por qué él daría Maduro eso? sabe que no debe ir a elecciones porque ese es su peor escenario. Ajá, ¿por qué Ahora, él daría tú sabes ese que cambio? se habla también de lo de Oslo, pero hay que tomar en cuenta también los contactos de Estocolmo, que avanzaron mucho. No fue el famoso diálogo entre factores de la oposición y el gobierno, sino instancias internacionales muy importantes. Hubo representación de Rusia, de la Unión Europea, de China, de varios países. Y no es que allí, como mucha gente cree, se va a resolver el problema o se va a buscar ya una salida, pero son factores que van sensibilizando criterios, ¿no?, de cómo buscar frente al cuadro venezolano, que cada vez es más crítico y más difícil encontrar salida. Pero así como lo de Oslo, en Estocolmo también hay un solo camino que ellos se plantean, la salida electoral. Fíjate, también esta semana, hoy llegó a Venezuela el Premio Nobel de la Paz, Hassim Abbasi. Él va a participar este viernes en un encuentro que va a ser público, donde van a haber sectores incluso de todas las corrientes políticas. Él va a contar lo que fue la experiencia del llamado cuarteto en Túnez, donde efectivamente hubo un proceso exitoso de negociación política que logró resolver, digamos, esta situación de conflicto que había en este país. Y bueno, el foro se llama, el foro o el encuentro, La Paz en Túnez, un horizonte posible para Venezuela. Eso va a ser a las 10 de la mañana en la Torre Letonia, ahí en la avenida Eugenio Mendoza, en el quinto piso. Es interesante ir Tú sabes que es interesante, para porque escucharlo, en Túnez comienza la primavera árabe. Fue el Sí, primer después se regó por todos lados. Se regó, pero en otras partes no ha tenido el éxito que tuvo en Túnez. Bueno, en Libia por eso es importante. Bueno, en Egipto murió en la prisión el presidente que fue electo. Y Siria. Así es. Y luego, ¿qué pasó cuando a Mubarak se derrocó? ¿Y qué pasó después? Siguió la dictadura en Egipto. Es decir, que la primavera árabe, como dice algunos voceros israelíes, dicen, no es la primavera árabe, es el invierno árabe. Porque después de la primavera, lo que vino, bueno, la intervención militar, los muertos, el desastre que ha ocurrido en esos países. Por eso esa intervención es interesante, ¿no? Mira, Moisés Naín escribe un artículo, lo estaba leyendo, en el cual se refiere a Moleiro, Alonso. Alonso escribe un artículo sobre, oye, no le den tanto palo a Guaidó. Y este se refiere a esa situación, sobre todo desde el punto de vista estratégico. Si tú estás en medio de esta batalla por la democracia, por el cambio, y te partes en tres, y a tu líder fundamental, te guste o no, el que reconoce a la gente, el que tiene liderazgo en la calle, tú lo que haces es ponerle zancadillas y escupirlo. Porque una cosa es la crítica, esto que estamos haciendo nosotros aquí, análisis de escenario, y otro es que tú agarras y empiezas al que va primero, al que tiene más opción, a disputarle el liderazgo, porque o soy yo o no es nadie, que es lo que estamos viendo en el sector de oposición, que solo les interesa, no creen en la unidad, sino solo les interesa llegar ellos al poder sin que los demás importe para nada. Entonces, hay mucho que tiene que haber una reflexión sobre estas experiencias que están en el mundo, sobre el papel de la negociación, sobre la sinceración de decirle a la gente cuáles son las opciones y los escenarios, sobre todo subirle el nivel a la política para jugar según va variando los escenarios, no quedarse pegado. Lo que pasa es que eso tiene que ver con la construcción de la unidad. Fíjate, tú el proceso chileno no fue un proceso romántico, no, fue un proceso duro, lleno de dificultades. Corte. Incluso la lucha contra la dictadura, la unidad de los factores opositores en Venezuela contra Pérez Jiménez, no fue una cosa que nació, costó muchísimo porque había muchos resentimientos por la llamada revolución del 45. Vamos a hablar de eso efecto, ¿no? Y cuando el regresemos. contra los adecos. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Okay. Contraste y Controversia con Manuel Felipe Kiko y este servidor. Ya venimos.